Muchas personas hemos estado alguna vez en una caverna. Es oscura, incierta y con la expectativa de saber lo que pasa afuera. Lo que vemos adentro no es claro. Nos sentimos un poco confusos. Tenemos la imagen, ¿cierto? Ahora no hablemos de una caverna de piedra. Hablemos de una caverna de la ignorancia. Remontémonos unos siglos atrás, para ser precisos, al siglo V a.C., a Atenas. Allí, un filósofo llamado Platón describió perfectamente la imagen de la caverna y la relacionó con el conocimiento. Dentro de esta caverna hay varias personas que han permanecido encadenadas desde que nacieron. Nunca han podido mirar hacia atrás ni salir al exterior. Lo único que pueden observar es una pared donde se proyectan unas sombras de objetos y personas que pasan detrás de ellas, iluminadas simplemente por una fogata. Como nunca han conocido otra realidad, creen que esas sombras representan el mundo verdadero, pues para ellos no existe ningún otro mundo más que este. Ahora imaginémonos que uno de esos prisioneros logra liberarse. Al principio siente miedo, porque la luz del interior lastima sus ojos. Salir al exterior, además, le produce temor. ¿Qué voy a encontrar allí? Poco a poco comienza a distinguir árboles, montañas, cielo, sol. Entonces comprende que las sombras que ve en la caverna eran solo una pequeña parte de la realidad. Asombrado por su descubrimiento, decide regresar para contarles a los demás lo que ha visto. Él está perplejo ante esta situación. Sin embargo, sus compañeros no le creen, piensan que está equivocado e incluso consideran peligroso escuchar lo que él dice, porque cuestiona todo aquello que siempre habían dado por cierto. ¿Qué quiso enseñarnos Platón con esta historia? Realmente, lo que nos quiso enseñar es que la caverna representa la ignorancia y las limitaciones del conocimiento. Las sombras simbolizan las apariencias, aquello que aceptamos como verdadero sin cuestionarlo, sin buscar razones, sin buscar motivos. El camino hacia el exterior representa el proceso educativo. ¿Cómo voy caminando ese conocer? Un proceso que exige esfuerzo, dedicación, reflexión y aprendizaje. Finalmente, el sol simboliza la verdad, el conocimiento y el bien. Para Platón, evidentemente, la educación no consiste simplemente en transmitir una cantidad de conocimientos, en memorizar información, en decir qué aprender, sino para él es ayudar a las personas a salir de su propia caverna, a salir de su ignorancia, aprender a pensar críticamente, cuestionando lo que parece evidente y descubrir la realidad por sí misma. Esta idea sigue siendo muy actual. Hoy las políticas públicas educativas buscan que la escuela no sea solo un lugar donde se transmita conocimiento, sino un espacio donde se formen ciudadanos críticos, responsables, capaces de transformar sus realidades, capaces de afrontar con criterio los conflictos que se le presenten, de ser capaces de tomar decisiones reales frente a la vida real. En este sentido, al igual que la propuesta de Platón, la educación se convierte en el camino para construir una sociedad más justa, participativa y democrática. Entonces aquí nos surge una pregunta. ¿Puede la educación formar ciudadanos capaces de construir una sociedad más justa? Para responderla, es necesario abordar dos temas importantes. En primer lugar, el pensamiento político y educativo de Platón, y en segundo lugar, el concepto de políticas públicas, estas entendidas como el conjunto de decisiones y acciones que desarrolla el Estado para entender las necesidades de la sociedad. Platón consideraba que el principal problema de la sociedad era la ignorancia. Esta idea se representaba magistralmente en el mito de la caverna, como lo hemos mencionado anteriormente, donde los seres humanos viven encadenados a sombras, observando únicamente aquello que creen verdadero. Y solo mediante la educación es posible salir de la caverna y descubrir la verdad. Para Platón, educar no significa una transmisión insulsa de conocimientos, sino significa transformar a la persona desde su esencia para que desarrolle la capacidad de pensar críticamente, actuar con virtud y orientar sus decisiones hacia el bien común. Es así que esta concepción conduce a un planteamiento muy importante que hace Platón dentro de sus concepciones filosóficas, y es el concepto de justicia.
Platón afirma que una sociedad es justa cuando cada ciudadano desempeña la función para la cual está mejor preparado y cuando quienes gobiernan poseen sabiduría, prudencia y sentido ético. Por ello, Platón propone la figura del rey filósofo, no solo el rey como monarca, el que manda, el que ordena, no, un rey filósofo que gobierna, que gobierna para el beneficio colectivo, no para el beneficio propio. Según Platón, el bien está en condiciones, cuando alguien conoce el bien, está en condiciones de gobernar justamente. Mientras no conozca el bien, siempre va a tener una forma de gobierno egoísta. Hemos recorrido algunas de las ideas más importantes de Platón, centradas en ¿qué? En el mito de la caverna. Cómo esto aporta sustancialmente al proceso educativo. Pero ¿cómo pueden convertirse estas ideas filosóficas en acciones concretas que beneficien a toda una sociedad? Aunque vivimos en un contexto muy diferente al de la Grecia antigua, la preocupación de Platón sigue siendo actual. Hoy también buscamos una educación de calidad, ciudadanos responsables, sociedades más justas y gobiernos que respondan a las necesidades de la población. Debemos ser realistas y saber que estas aspiraciones no dependen únicamente de la voluntad de sus gobernantes. Se deben materializar a través de políticas públicas, es decir, a través de decisiones, planes, programas, estrategias diseñados por el Estado para atender los problemas sociales y garantizar derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la educación. En este sentido, las políticas públicas pueden entenderse como el puente entre los ideales filosóficos y la realidad social. Son ellas quienes materializan la acción del pensamiento. Mientras Platón imaginó una sociedad basada en la justicia, la educación y el bien común, las políticas públicas representan hoy el mecanismo mediante el cual los estados intentan hacer realidad esos principios mediante acciones concretas. Pero, ¿qué son las políticas públicas? Si trasladamos estas ideas al contexto actual, encontramos un concepto fundamental sobre políticas públicas que se orienta a que es el conjunto de decisiones, programas, estrategias y acciones que desarrolla el Estado para resolver problemas que afectan a la sociedad y mejorar la calidad de vida de la población. Hay que entender que no se limita únicamente a la actuación del gobierno. También es necesario incorporar la participación ciudadana, el análisis de necesidades sociales, la asignación de recursos y la evaluación de resultados. Diciéndolo en otras palabras, las políticas públicas representan la manera como el Estado responde a las demandas sociales y busca garantizar derechos fundamentales como la educación, la salud, la seguridad o la protección del medio ambiente. Cuando estas acciones se orientan al ámbito educativo, hablamos de políticas públicas educativas, cuyo propósito es garantizar el acceso, la permanencia, la calidad y la equidad de la educación. Aunque Platón vivió en una época muy diferente a la actual, muchas de sus ideas encuentran eco en las políticas públicas educativas colombianas. La Constitución Política de Colombia reconoce la educación como un derecho fundamental y una responsabilidad compartida entre el Estado, la sociedad y la familia. Asimismo, podemos abordar la Ley General de Educación, que plantea que la formación de los estudiantes debe contribuir al desarrollo integral de la persona, fortalecer los valores democráticos, promover la convivencia pacífica y preparar ciudadanos capaces de participar en la vida activa del país, además de transformar sus realidades. Estos principios recuerdan la propuesta de Platón, quien entendía que la educación debía formar ciudadanos virtuosos comprometidos con el bien común. Actualmente, diversas políticas educativas en Colombia buscan alcanzar estos propósitos mediante algunas estrategias como el fortalecimiento de la calidad educativa, la formación integral de los estudiantes, el desarrollo de las competencias ciudadanas, la educación para la paz, la inclusión educativa, la implementación de programas orientados a la convivencia escolar y la resolución pacífica de conflictos. Podemos decir que sobre estos dos documentos se pueden sustentar muchas de las políticas públicas educativas actuales en Colombia,
Sabemos que la Constitución política plantea la educación como un derecho de la persona y un servicio público. Tiene una función social, busca el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y las demás bienes de la cultura. Su finalidad es formar ciudadanos de los derechos humanos, respetuosos, que respeten estos derechos humanos, que respeten la paz, la democracia y el trabajo colectivo. El Estado, la sociedad y la familia deben garantizar este derecho. Así como Platón afirmaba que la educación debía formar ciudadanos virtuosos, capaces de construir una sociedad justa, la Constitución política colombiana reconoce la educación como el principal medio para formar ciudadanos democráticos, responsables y comprometidos en el bien común. Asimismo, la Ley General de Educación define la educación como un proceso de formación integral, establece los fines de la educación, organiza los niveles educativos, promueve la formación ética, ciudadana y democrática, fortalece la autonomía escolar mediante el proyecto educativo institucional, regula la participación de estudiantes y docentes y familias, pues obviamente en la vida escolar. Es importante traer a colación algunas de las políticas públicas educativas más importantes que han surgido en Colombia en los últimos 10 años y que han hecho mella dentro de los procesos educativos. Hay muchísimas, pero elegí algunas que me parece importante reseñar para que nos hagamos una idea de cómo funcionan estas políticas públicas educativas en nuestro país. Una de ellas es la política de educación inicial, llamada De Cero a Siempre, que es una política pública que busca garantizar el desarrollo integral de los niños desde la gestación hasta los 5 años, mediante acciones coordinadas entre educación, salud, nutrición y protección. ¿Qué busca esta política? Favorecer el desarrollo integral, garantizar el acceso a la educación inicial y reducir la desigualdad desde la primera infancia. Relacionándolo con Platón, él sostenía que la educación debía comenzar desde los primeros años de vida para formar el carácter y las virtudes en los seres humanos. De manera similar, esta política reconoce que la formación temprana es esencial para el desarrollo de las personas. Otra política pública educativa que ha venido implementándose en los últimos años es la jornada única. Esta jornada es una política que amplía el tiempo que los estudiantes permanecen en el aula, que pretende mejorar la calidad educativa, fortalecer las competencias básicas y promover actividades artísticas, deportivas y culturales. Sabemos que la paideia busca una formación integral, combinando el desarrollo intelectual, físico y moral. La jornada única responde a esta misma idea de ampliar los espacios de aprendizaje más allá de las asignaturas tradicionales. Pero para nuestra realidad educativa colombiana esto es un aspecto difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque no hay ni los espacios, y cuando hay los espacios no hay el personal que actúe frente a estas actividades que se plantean. Sí queremos que haya jornada única, pero una jornada única bien, una jornada única que plantee unos espacios diversos para los niños, que no los haga caer nuevamente en la educación tradicional y que termine convirtiendo nuevamente la educación en un espacio donde se cuida, se enseña lo básico y que esa formación integral del ser humano quede de lado simplemente por cumplir con una política pública. Otra política pública importante dentro de la educación colombiana es el programa de alimentación escolar PAE. Es una política pública que garantiza un complemento alimentario a los estudiantes durante la jornada escolar. ¿Qué pretende? Favorecer la permanencia en la escuela, reducir la deserción escolar y mejorar las condiciones para el aprendizaje. Obviamente Platón no hablaba de una alimentación escolar, pero sí consideraba que el Estado debía crear las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan educarse adecuadamente. El proyecto de alimentación escolar contribuye a garantizar estas condiciones. Pero nuevamente volvemos a Colombia. El programa de alimentación escolar está permeado por varios vicios que hacen que no sea un programa que realmente aporte en el proceso educativo de los niños, ya que la alimentación hay veces es deficiente, poco nutritiva y a los niños desafortunadamente no les gusta por su presentación o por su composición. Es una política pública que si se maneja desde la asertividad y desde una inversión estatal real, daría muy buenos resultados en las escuelas públicas del país.
Otra política pública es el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que surgió con la Ley 1620 de 2013. Su implementación y fortalecimiento ha continuado a través de todos estos años y busca prevenir el acoso escolar, promover la convivencia, fortalecer la educación para la paz y desarrollar competencias ciudadanas. Para Platón, la justicia era el principio organizador del Estado ideal. Hoy, la convivencia escolar busca formar estudiantes capaces de resolver conflictos mediante el diálogo, el respeto y la participación democrática. Desafortunadamente, nuestro país está permeado por unas situaciones culturales relacionadas con la violencia. Es un país violento, es un país que todavía no se ha permitido, no se ha dado la oportunidad de utilizar el diálogo, la reparación y la reconciliación como elementos básicos para la resolución de conflictos. En las instituciones es difícil, pero los comités de convivencia hacen todo lo posible para involucrar toda la comunidad educativa dentro de estos procesos de convivencia escolar. Otra política importante es la política de educación inclusiva. En los últimos años se ha pretendido fortalecer la educación inclusiva para garantizar el acceso a estudiantes con discapacidad, pertenecientes a grupos étnicos y otras poblaciones diversas, eliminar barreras para el aprendizaje, garantizar igualdad de oportunidades y respetar la diversidad. Platón concebía una educación diferenciada según las capacidades y funciones sociales. Las políticas contemporáneas buscan que todas las personas tengan acceso a una educación de calidad, reflejando los principios de un Estado social de derecho. Desafortunadamente en Bogotá, en la Secretaría de Educación de Bogotá, este año fueron cerradas las aulas de educación especial, donde asistían niños con síndrome de Down, con Asperger, con algún espectro del autismo o con TDAH o con alguna situación particular que requería una atención especial. Los niños fueron distribuidos en las diferentes instituciones escolares de la ciudad y allí llegaron al aula regular. Es aquí donde surge realmente el debate, donde si los niños con una condición, con unas necesidades educativas especiales, deben estar en el aula regular, con niños con todas las condiciones, o deben estar realmente en un aula donde se les permita una intervención especializada a través de un educador especial. Desafortunadamente, dejan los niños en un salón de 35 niños con un profesor que seguramente puede estar preparado, pero que difícilmente puede hacer un trabajo excelente con estos niños con necesidades educativas especiales por el alto volumen de estudiantes. Otra política pública educativa son las competencias ciudadanas. En Colombia tenemos un referente muy importante que es Enrique Chaus, quien ha venido trabajando en competencias ciudadanas dentro y fuera del país. Ha hecho una labor muy grata en instituciones públicas y privadas y ha permitido que estas competencias ciudadanas sean un referente dentro de la convivencia escolar. ¿Qué pretenden estas convivencias ciudadanas? Crear estudiantes con pensamiento crítico, que sean participantes democráticos, que la resolución pacífica de conflictos haga parte de la cotidianidad, que se respeten los derechos humanos y que haya una responsabilidad social. Platón afirmaba que la educación debía formar ciudadanos virtuosos, capaces de contribuir al bien común. Las competencias ciudadanas persiguen un propósito similar, adaptándolo a una sociedad democrática. Finalmente, considero que debe haber un compromiso mayor por parte del Estado frente a las políticas públicas educativas para que realmente cumplan su función. Ahora sí me presento, mi nombre es Ángela María Giraldo González, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación. Esta exposición pertenece a la política educativa en el contexto nacional e internacional, a la unidad 1, análisis de la política pública en educación. Muchísimas gracias por su atención y quedo atenta a cualquier sugerencia o recomendación. Que tengan un buen resto de tarde.